las indicaciones, los factores pronósticos, que son muy importantes. Yo creo que es el 50% del éxito en esto. Hay que saber escoger la paciente y hemos visto que la evidencia, digamos, es controversial quizás para algunos indicaciones o incluso el factor masculino, ¿no? Que quizás muchos de los que escuchan ahora no lo habían conocido, ¿no? Y en esta segunda parte vamos a ver sobre el procedimiento en sí, ¿no? Acá vamos a ver este, algunos datos, ¿no? Entonces, eh, dice así, ¿no? La inseminación es el procedimiento de baja complejidad que se usa como terapia de primera línea para su fertilidad. Sin embargo, no existe un consenso en la metodología del procedimiento, ¿no? Analizaremos alguna evidencia acerca de esto. Empezaremos por la técnica de capacitación espermática. Entonces, este es una controversia recurrente, ¿no? Existen dos técnicas para capacitar el espermatozoide, que es la técnica del swing up y la de gradiente de densidad, ¿no? La de swing up básicamente es eh, tomar el semen, centrifugarlo, luego bueno, primero se toma el semen, se espera alrededor de una hora, ¿no? Todo el semen se licúa, se pone como una agüita de coco, ¿no? Eso se centrifuga y luego de centrifugar, al fondo aparece una mancha cremosa. Eso es los espermatozoides, ¿no? Algunos le llaman el pellet. Entonces se quita todo el sobrenadante y se coloca una sustancia, algo así como un lactato Ringer, pero que los biólogos tienen sus medios. Eso se deja reposar y a los pocos minutos ustedes ven una nube de espermatozoides que asciende, como que van buscando el oxígeno. Es de ahí donde con una pipeta toman la muestra. Y de eso, más o menos, se utiliza para la inseminación alrededor de 0.3 a 0.5 de mililitros. Y las concentraciones que hay ahí pueden ser de 20 millones, 30 millones, etcétera, es suficiente, ¿no? En el otro lado es la gradiente de densidad, en el cual utilizan medios que tienen diferente densidad y esto va seleccionando los elementos que hay en el semen. Como ustedes verán, arriba está el plasma seminal, los linfocitos, los espermatozoides débiles o los muertos, y al final más bien se ponen los móviles. Entonces, casi el mismo proceso, ¿no? Con una pipeta, van hasta el fondo, aspiran los espermatozoides buenos, digamos, y también eso se insemina. Ahora, ¿cuál de las dos es mejor? ¿No? Entonces, a la luz de la evidencia, este es un metaanálisis de Cochrane de 2019, que encuentra, luego estuvieron 4 estudios controlados, que no existe ninguna diferencia significativa entre hacer tal o cual estudio, ¿no? Sin embargo, si ustedes le preguntan a un biólogo, los biólogos le van a decir siempre que la técnica de gradiente es mejor. ¿Por qué digo yo? Quizás sea, yo lo veo así, de repente menos trabajosa, es más directo, ¿no? En cambio, en la primera tienes que esperar reposar, tienes que centrifugar, tienes que cambiar el medio, esperar la nube, ¿no? Quizás por ahí está la cosa, pero para ellos la gradiente es mejor, sin embargo la evidencia no lo soporta, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos técnicas es conveniente. ¿Cuál es más popular? El swing up. ¿Por qué? Porque el swing up lo pueden hacer en cualquier sitio. Estoy seguro ustedes que muchos trabajan en provincia, es difícil conseguir los medios para hacer una gradiente de densidad. Sin embargo, un swing up lo puede hacer en cualquier sitio del país, ¿no? Yo recuerdo mucho al maestro García del Hospital Loaiza, que ya ha fallecido, que es digamos, el maestro de todos los biólogos de la reproducción nacionales. Él nos enseñaba a hacer el swing up, ¿no? Y lo hacía muy sencillo, ¿no? Casi como lo que le he dicho. Entonces, es una técnica reproducible,
y que ha demostrado ser tan buena como la gradiente de densidad. Entonces, ahí está el diagrama de Forrest, ¿no? Para demostrar lo que le estoy diciendo. Y ese es el primer punto que hemos tocado. Ahora, siguiente punto. Para la estimulación, ¿qué es mejor, los inductores orales o las gonadotrofinas? Los orales básicamente conocemos dos, que es el letrozol, el clomifeno, y de las gonadotrofinas la más popular es la HMG, ¿no? Las llamadas menotropinas o gonadotrofinas menopáusicas humanas, que tienen la bondad de que no necesitan refrigeración, ¿ya? Porque a veces todos los gonadotrofinas que nos venden los laboratorios actualmente, las recombinantes y todas esas cosas necesitan una cadena de frío y eso como que a muchos médicos no les gusta, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Pero la HMG no necesita nada de eso, ¿no? La HMG es una menotropina, acá una gonotropina menopáusica humana, que se purifica, se liofiliza, se vende en polvito, su agüita, y puede soportar temperaturas de hasta 30 grados. Fácilmente puede ir a la sierra, ¿no? Y si la llevan a la selva, lo meten pues a su refri. Es muy amigable el manejo. Vamos a ver cuál es mejor que la otra. Entonces, de frente nos vamos a este paper que es el mejor, me parece, publicado en New England Journal, el año 2015, que el maestro Legro hace este estudio grande, ¿no? Con un N muy grande, y compara el letrozol, las gonadotrofinas y el clomifero para infertilidad inexplicada. Acá quiero hacer una salvedad. Nosotros sabemos que el letrozol es mejor que el clomifeno, pero en ovario poliquístico, ¿ya? No confundamos. Este es letrozol y clomifeno en infertilidad inexplicada. Ayer seguramente con el doctor Carlos Pérez han visto que el letrozol supera al clomifeno más o menos en un 50% en lo que es tasa de embarazo y nacidos vivos. Pero en infertilidad explicada, no. Y lo vamos a ver acá. Entonces, 3 grupos de estudio, cada uno de 300 miembros en cada estudio, con gonadotrofinas, otros 300 con clomifeno y otros casi 300 con letrozol, ¿no? Se sometieron a una estimulación ovárica controlada e inseminación intrauterina, ¿no? Y se evaluó las tasas de embarazo clínico, la tasa de nacidos vivos, que es un buen marcador, y vamos a ver qué pasa con tasa de nacidos vivos cuando uso gonadotrofina, 32%, cuando uso clomifeno, 23%, cuando uso letrozol, casi 19%, ¿no? Entonces, la diferencia es significativa. Igual para tasa de embarazo, y lo que es embarazo múltiple, sí, también es significativo. Acá viene un concepto importante. Quizás este trabajo demuestra que la gonadotrofina es superior a los inductores orales, sin embargo, a costas de un aumento en embarazo múltiple, ¿no? Conclusión es así: en la infertilidad inexplicada, los ciclos de inseminación, de estimulación ovárica controlada con inseminación con la HMG son superiores en tasa de fecundidad a los ciclos con los inductores solares. Sin embargo, esto puede deberse a un aumento en los embarazos múltiples. También no se observa diferencia en cetoestradiol, clomifeno y letrozol. Y yo soy, los que me conocen, medicina, maternidad, yo soy un letrozol lover, ¿no? Nosotros introducimos el letrozol a la maternidad ahí más o menos por el año 2010, ¿no? Cuando nadie hablaba de letrozol, nosotros lo introdujimos a la maternidad. Y hasta la actualidad, ¿no? En ovario poliquístico, en pacientes con infertilidad inexplicada, y posteriormente cuando hemos empezado a hacer nuestros tratamientos de alta. Nosotros utilizamos mucho el letrozol por sus bondades y sin embargo, también tenemos que reconocer que en lo que se trata a estos tratamientos de inseminación intrauterina, la evidencia no ha demostrado que el letrozol sea superior al citratriptano.
¿no? En tasas de embarazo nacidos. Entonces queda acá la pregunta en el aire de que sí, las gonadotrofinas son superiores a los inductores orales, pero el problema son los embarazos múltiples. Entonces acá viene un estudio en, más actual en que compara la hormona folículo estimulante versus citrato de clomifeno para infertilidad inexplicada. Y demuestra también la superioridad, ¿no? Digamos, eh, de la FSH sobre citrato de clomifeno, pero que no es significativa. Ah, ¿no? Y cuando va a embarazos múltiples, este, acá los embarazos múltiples no son, la diferencia no es significativa. Probablemente los sistemas acá de cancelación y de control fueron más estrictos y no se encontró, digamos, una diferencia, ¿no? Entonces, la conclusión es, si se emplean criterios estrictos de cancelación en la estimulación ovárica controlada con 75 unidades de FSH, que es baja, ¿no? Da los mismos resultados que utilizar 100 miligramos de citrato de cloro. Entonces, ahí está la diferencia, lo da la poliovulación, ¿no? La hiperestimulación. En este trabajo no se hiperestimuló con FSH, se consiguieron ciclos monofoliculares con FSH y comparados a los ciclos monofoliculares citrato de clomifeno, no había diferencia en nada. Entonces, ¿cuál es lo que hace la diferencia? La poliovulación. Bueno, acá hay unas imágenes, si la pueden ver en sus laptops. Acá se ve un endometrio trilaminar de 10 milímetros, mocos cervicales, así como cuando ustedes hagan sus seguimientos ovulatorios estimulados, deberían observar, ¿no? Moco cervical es aquí donde ya la paciente debe empezar a hacer relaciones sexuales, ¿no? Y acá, dos folículos, uno en el ovario derecho, de 17 milímetros, y otro de 21 milímetros en el ovario a punto de gatillar. Entonces, la conclusión de lo anterior es de que la diferencia en estimular un ciclo, ya sea de coito dirigido o inseminación intrauterina, o una gonadotrofina, o con un inductor oral, lo da la poliovulación. Y eso lo vamos a refrendar en este siguiente artículo, ¿no? Entonces, se han hecho, este es un estudio que no he encontrado otro de estas características, también del grupo holandés, siempre le digo que es el grupo que más estudios de evidencia hacen, y lo que quieren ver es la influencia del número de folículos preovulatorios en las tasas de embarazo, en inseminación intrauterina, es lo que les vengo diciendo, ¿no? Entonces, este ya es un estudio ad hoc para ver eso. Entonces, es un metaanálisis, ¿no? Quizás con las controversias que pueda haber, porque muchas veces pues los estudios no son muy heterogéneos. Sin embargo, ellos llegan a las siguientes conclusiones, ¿no? Que cuando logramos ciclos con dos folículos preovulatorios, la tasa de embarazo puede mejorar en casi un 50%, 1.50. Cuando logramos tres folículos preovulatorios, la tasa de embarazo podría multiplicarse. Y ya cuando más de tres, o sea, cuatro, ya no hay una mayor mejora, digamos, en la tasa de embarazo. Y quizás sí habría mayor riesgo de embarazo múltiple, ¿no? Entonces, quizás el tope debería ser tres folículos, ¿no? Acá lo vemos claramente, ¿no?
3 folículos. La tasa de embarazo múltiple fue de 4% con crecimiento monofolicular y de 17% después de un crecimiento multifolicular. Este, esto es variable, ¿no? Esto de 17%, puede ser menos, puede ser. Pero sí hay un riesgo de embarazo múltiple, que generalmente es embarazo gemelar. Entonces, la conclusión de esto que hemos visto es redondea esa idea, ¿no? La, la ventaja de hacer ciclos con FSH es lograr la poliovulación, que tengamos de 2 a 3 folículos preovulatorios, y esto es lo que le va a dar la diferencia. Otro tema también de estudio, de controversia, siempre es si se debe hacer una inseminación doble. Esto se ha estudiado, también hay una revisión Cochrane, que se ha actualizado del 2021, y que se ve que realmente no hay ninguna ventaja, ¿no?, en hacer doble estimulación. Simples estudios son, acá vemos la tasa de nacidos vivos y el odds ratio es 1 prácticamente, cuando se trata de infertilidad explicada, y cuando se trata de factor masculino es 0,7, pero no es significativo. El P es 0,58. Entonces, no justifica hacer inseminación doble. En vez de hacer inseminación doble, es mejor que la paciente tenga relaciones antes de la inseminación y después de la inseminación. Entonces, eso es algo que no está estudiado, no hay estudios de esto de evidencia, pero es algo que nosotros recomendamos. ¿Qué más? La abstinencia antes de la inseminación intrauterina es otro tema que está en controversia, ¿no? ¿Debe tener abstinencia o no debe tener abstinencia? Entonces, se recomienda tradicionalmente que antes de la inseminación el varón tenga una abstinencia de unos 3 a 7 días para que tenga la cantidad suficiente de espermios en él. Sin embargo, muchos trabajos, sobre todo actuales, han demostrado que la abstinencia sexual de menos días no modifican las tasas de embarazo. Incluso creo que ayer la doctora Feijó les habló acerca de esto, ¿no? Las relaciones sexuales diarias en los varones saludables disminuyen el volumen, mas no la concentración ni la motilidad, ¿no?, no afectando las tasas de embarazo. De eso hay evidencia, ¿no? Es más, se ha observado un incremento en el porcentaje de las formas mótiles progresivas. Conclusión, aumentaría la calidad. Entonces, ayer le dijo algo como la doctora Feijó, que el esperma que se encuentra en la biopsia testicular es de mejor calidad que el que se encuentra en el epidídimo. Entonces, haciendo una extrapolación, ¿por qué el esperma del epidídimo es un esperma guardado, ¿no? En cambio, el esperma testicular es fresquito. Entonces, si ustedes tienen relaciones sexuales más frecuentes, el esperma que sale es más fresquito, el que tiene mejor motilidad, menos fragmentación, etc., ¿no? Puede ser que el volumen sea menor, pero la calidad es mayor. También se ha visto que en los pacientes con oligospermia, la concentración y la motilidad de los espermatozoides pueden ser más altos con la eyaculación diaria. O sea, no solo en los varones con espermatogramas normales, sino también en los varones que tienen oligospermia, en los que tienen factor masculino leve, moderado. También las eyaculaciones diarias favorecerían a la calidad de los espermatozoides. Y por último, los pacientes que tienen fragmentación alta del ADN. La eyaculación consecutiva con 3 horas de diferencia mejora los parámetros de fragmentación. Y esto lo saben muy bien todos los andrólogos, los biólogos.
que muchas veces a los pacientes que con fragmentación alta le dicen, señor, deme antes de venir acá a darnos su muestra, en su casa, mastúrbese, ¿no? Y acá, luego de 3 horas más o menos, nos emiten la muestra. ¿Sí? Eso lo hacen incluso ahí en la maternidad de Lima, sobre todo en estos pacientes que tienen una fragmentación alta. Entonces, por donde lo vean, la conclusión de esto es de que es posible y es mejor las relaciones sexuales antes de la inseminación intrauterina y también después, para aprovechar la ventana de fertilidad, ¿no? Que es el concepto que también hemos visto el día de ayer. Otro tema también de controversia es la inmovilización después de la inseminación, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace unos años que decían, después de una inseminación, que se quede media hora ahí, ¿no? Y cuando llega a su casa, señora, mejor esté descansando, no haga mucho esfuerzo. ¿Y qué dice la evidencia? Entonces, algunos estudios de la migración espermática en el tracto genital femenino han observado que los espermatozoides pueden alcanzar la trompa de falopio desde el sitio de la inseminación en aproximadamente 2 a 10 minutos. O sea que si yo coloco el semen, ¿no? En el tracto genital femenino, a los 2 o 10 minutos ya podría haber semen en las trompas de falopio. Y que la posición de la mujer no modifica significativamente esta migración espermática. Posteriormente, hubo un estudio, que ese quizás es el que causó confusión, ¿no? Para evaluar el impacto de la inmovilización por 15 minutos versus la movilización inmediata y la inseminación. Este es un estudio del año 2009. Y lo que vio es que la tasa de embarazo mejoraba en aquellas pacientes que reposaban 15 minutos posterior a la inseminación intrauterina. Ya está, tasas de 27 versus 8%, un RR de 1.5 y la tasa de nacidos vivos también. Entonces, a raíz de este trabajo, estamos hablando del 2009 y hace más de 15 años, es que, digamos, se recomendó y quizás todavía se recomienda un reposo de 15 minutos post-inseminación. Sin embargo, han habido nuevos estudios, ¿no? Por eso que es un estudio más grande, de 498 parejas diagnosticadas con fertilidad masculina leve e inexplicada, con indicaciones de inseminación. También se estudió si los 15 minutos de inmovilización mejoraba su tasa de embarazo o no. Y se encontró que la tasa de embarazo no fue superior en el grupo de inmovilización. La tasa de embarazo en el grupo de inmovilización fue 32% y de los de movilizas. Y el otro grupo fue de 40%. No había ninguna diferencia significativa. Y los últimos trabajos acerca de este tema van más o menos en ese sentido, ¿no? Acá hay otro, inmovilización versus inmediata movilización después de la inseminación intrauterina, tampoco encuentra diferencias significativas. Entonces, ahí está el diagrama de Forrest. Entonces, no sería necesaria la inmovilización, ¿no? Pero ¿cómo podemos tomarlo esto nosotros? Porque de hecho es como cuando voy al cine con mis hijos, siempre compramos canchita, ¿no? Creo que es imposible ir a un cine y ver una película y no comer canchita. Entonces, esta es parte del rito de lo que es los procesos estos de inseminación intrauterina, ¿no? Después de una inseminación, siempre tiene que haber un reposo. Así la evidencia nos diga que no,
que no hay diferencia entre que no repose a que se repose. Pero hay que saberlo tomar, ¿no? Entonces yo, digamos, si estoy apurado, le digo a la paciente repose 5 minutos. Si tengo tiempo o tengo que irme a hacer otra cosa, me voy y regreso a los 20 minutos. Yo sé que realmente no le va a perjudicar ni a favorecer en absoluto. Entonces hay que saber utilizar la evidencia, en primer lugar, en beneficio del paciente y después, claro, en beneficio de nosotros, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la inmovilización no es necesaria, es parte del rito, es parte del protocolo de inseminación aquí y en todas partes. El tipo de catéter. El tipo de catéter también se ha estudiado, vamos a ser más rápidos, ¿no? Y tampoco se ha visto que hay una diferencia significativa, ¿no? En lo que es la tasa de nacidos vivos, básicamente. Acá dice, otros estudios reportaron sí alguna diferencia. Bueno, en realidad no se encontró una diferencia significativa entre el tipo de catéter, ¿no? Que hay flexibles y hay catéteres más rígidos. Pero yo sí acá les hago alguna recomendación, ¿no? Existen unos catéteres que son los más usados, son pequeños y bien flexibles, medio curvados, que son los que más se utilizan, pero son con los que más a veces no podemos entrar, no logramos entrar al canal, hacia la porción, pasar el OSI, ¿no? Llegar hacia la cavidad uterina. Entonces, siempre hay que tener a mano otro tipo de catéter, los que tienen una guía que es más rígida, para algunas inseminaciones que van a ser difíciles, ¿no? Yo, en mi práctica privada, utilizo ese tipo de catéteres, ¿no? Que son guiados. Casi son muy similares a los catéteres que utilizamos en alta complejidad, en la transferencia embrionaria de alta complejidad, ¿no? Que son catéteres que vienen guiados, que son un poquito más rígidos, pero uno lo puede amoldar a la forma, ¿no? del cuello, y con eso podemos tener inseminaciones más exitosas. Entonces sí, yo les recomiendo ese tipo de catéteres, ¿no? Catéteres Shepard es una de las marcas más conocidas, no es tan cara, y con eso van a tener menos dificultad para ingresar a la cavidad uterina. Número de ciclos para hacer inseminación, de esto también se ha hablado bastante, ¿no? El número de ciclos que debemos practicar en una pareja con su fertilidad depende de varios factores. En la mayoría de estudios, los embarazos se obtienen en los 3 primeros ciclos. Entonces vamos a quedar con ese concepto, ¿no? Que 3 ciclos de inseminación uterina son los necesarios. Acá vamos a ver unos gráficos. Este es un estudio alemán, ¿no? Que tiene un buen N, e incluso lo ha estratificado por edad, ¿no? En este grupo de las pacientes que tienen 25, 30, 35 a 90, que están acá, color rojo, color verde y color gris, ustedes verán cómo las tasas de embarazo ocurren significativamente hasta el tercer intento, ¿no? Siendo el primer intento el más importante, y eso también lo hemos visto, ¿no? El primer intento es el que prácticamente, algunos dicen que puede llegar hasta el 80% de éxito en el acumulado, ¿no? Y después ya el crecimiento es un poco más lento, quizás hasta el cuarto, ¿no? Entonces acá podríamos decir que la evidencia nos avala que 3 intentos son los que uno debe hacer para una inseminación. Hacer más también puede lograr cierto momento, pero ya no es tan importante. Sin embargo, también ha habido otros trabajos en el cual se evalúan más intentos, ¿no? Y este es uno que entre sus conclusiones es más o menos que la tasa acumulada de 3 intentos es más o menos 18%, y si lo llevo a 6 intentos podría llegar a 30%, si lleva 9 intentos podría llegar a 40%.
Es el único trabajo que he encontrado de estas características, pero en conclusión, debemos llevarnos esta idea, ¿no? Los 3 intentos son en donde vamos a encontrar el mayor porcentaje, probabilidad, digamos, de éxito. Después de 3 intentos ya no, mejor pasar ya a un método de alta complejidad. Y para terminar, el soporte fase lútea. Entonces, ¿de dónde nace esto el soporte fase lútea? Yo sé que a muchos colegas dan soporte fase lútea en baja complejidad, inseminaciones. Incluso en el instituto, creo que yo soy el único que no da soporte fase lútea. Casi todos lo dan. Pero, ¿cómo nace esto del soporte fase lútea? Y esto no existía antes, ¿no? Ustedes ven publicaciones de inseminación uterina de los años 80, ¿no? 90. Nada hable de soporte de fase lútea. Esto surge de los 90 para adelante, probablemente. ¿Y a razón de qué? ¿A santo de qué? Como dicen, ¿no? Es, pienso yo, que viene de la medicina reproductiva de alta complejidad. En alta complejidad sí se justifica el soporte de fase lútea, ¿no? Por lo siguiente, ¿no? Eh, porque se usa análogos de GnRH que bloquean la liberación de FSH, se usa antagonistas de la LH que también te pueden provocar un cuerpo lúpeo insuficiente, se aspiran células de la granulosa que también teóricamente podrían influenciar en la formación de progesterona, ¿no? En la segunda fase. Y muchos ciclos actualmente, más del 50%, 60, 70, se hacen con ovodonación, en los cuales necesariamente tengo que hacer soporte fase lútea. Entonces yo creo que todo esto que viene de alta complejidad nos ha contagiado a los que hacemos reproducción humana de baja complejidad. Y se empieza a utilizar soporte fase lútea en baja complejidad, ¿no? Entonces acá hay algunos trabajitos que se hacen estudios, ¿no? Para comparar el soporte fase lútea en inseminación intrauterina estimulada con citrato de clomifeno y en pacientes a los que no se le da el soporte fase lútea, y cuando el inductor de la ovulación es el citrato de clomifeno, se ve que no hay una diferencia significativa, ¿no? Entonces, la conclusión es que si yo utilizo citrato de clomifeno como inductor de ovulación en una inseminación intrauterina, el soporte fase lútea no se justificaría, ¿no? Sin embargo, y yo creo que detrás de esto también está la industria farmacéutica, ¿no? Porque eh, la venta de progesterona como soporte fase lútea, pues es pan caliente, ¿no? Salen trabajos como este, en el cual se reivindica el soporte fase lútea en inseminación intrauterina, porque ellos encuentran que, sí, es cierto, dice, en los ciclos que se utilizan citrato de clomifeno no se encuentra una diferencia significativa, pero cuando veo ciclos estimulados con FSH, ahí sí hay una mejora significativa de las tasas de nacidos vivos, ¿no? Y de tasas de embarazo. Entonces la conclusión de este trabajo y de muchos colegas es de que cuando yo hago inseminación intrauterina con gonadotrofinas, ¿qué es lo que generalmente hacemos, ¿no? Sí tengo que utilizar soporte fase lútea. Pero pasan los años, aparecen nuevos estudios, ¿no? Y Cochrane hace un metaanálisis lo veo bien, del año 2022, este es del año 2022, y evalúa el soporte fase lútea en inseminación intrauterina, y también evalúa esto sobre lo que es FSH y citrato de clomifeno, ¿no? Y no encuentra una diferencia significativa en las mujeres cuando son estimuladas con FSH. Y tampoco
en aquellas estimuladas con citrato de cloro. Lo vamos a ver acá, el diagrama de Forrest. Acá arriba vemos ciclos estimulados con gonadotrofinas y vemos que el soporte de fase lútea por vía vaginal versus placebo no tiene una diferencia significativa. Hay una diferencia a favor, sí, del soporte, pero no es significativa, el P es 0.30. Y cuando habla de gonadotrofinas más citrato de clomifeno, más bien como que se va a favor de no utilizar, ¿no? Pero igual no es significativo. Entonces, la conclusión es pues que el soporte de fase lútea en baja complejidad no se justifica, ¿no? Y es lógico porque no ocurre ninguno de estos fenómenos que acá mencionamos, ¿no? En baja complejidad no usamos agonistas ni antagonistas de GNRH, no aspiramos célula de la granulosa, ¿no? No hay ningún factor que podría dar, pues, la formación de progesterona. Algunos por ahí dicen, bueno, es que cuando induzco con FSH puedo obtener 2 o 3 folículos preovulatorios y que eso podría ocasionarme un aumento de los estrógenos y que eso podría bloquear un poco la LH, ¿no? Claro, ya con esas justificaciones también podría utilizarse la progesterona como soporte de factor. Sin embargo, esta revisión Cochrane actual no encuentra beneficio en el uso de soporte de fase lútea en baja complejidad. Esto quiero señalarlo. En alta complejidad es parte del dogma, digamos, de la medicina reproductiva, ¿no? El uso de soporte de fase lútea. Entonces, conclusiones finales de esta parte es que el factor masculino leve moderado, la infertilidad inexplicada y el factor coital son las indicaciones más acertadas para la inseminación intrauterina. Aunque, como ustedes han visto, ha sido duro demostrarlo, ¿no? Y la evidencia a veces es hasta un poco controversial. En cuanto a factor coital, que no lo hemos mencionado, me refiero a parejas que por algunas razones no tienen, pues, frecuencia de coito adecuada, ¿no? Yo tengo muchas pacientes, digo muchas, ¿no? Que me dicen, doctor, ¿sabe qué? Mi pareja es, no sé, es policía, para estresado, es residente de ginecología, para estresado, y cuando llega a la casa, llega muerto y solamente tenemos relaciones cada 15 días, ¿no? Así hay N pacientes. Lo mismo pacientes que tienen a sus parejas fuera del Perú, fuera de Lima, que vienen por ocasiones, y ahora mucho más las ciberparejas, ¿no? Parejas que se conocen mediante el internet y que a veces vienen a pasar vacaciones y ahí recién tienen relaciones, pero un lapso de 15 días. Entonces, este llamado factor coital que cada vez más va increyendo, también es una indicación para inseminación uterina, ¿no? Claro, en estos casos, en el caso de la ciberpareja, lo mejor que pueden hacer es dejar su semen congelado y con ese semen congelado trabajamos inseminaciones intrauterinas hasta que se... ¿no? Ese es el factor coital. Segundo, es importante evaluar los factores pronósticos. Como le decía, el éxito de un tratamiento de reproducción asistida empieza por escoger bien a la paciente. Ahí empieza todo. Y yo a una paciente de 38, 40 años, que tiene 5 años de infertilidad o más, que ya pasó por, no sé, por coitos dirigidos, y y ya la veo, y que tiene una reserva ovárica pues cayendo, ¿no? Quizás esa paciente ya no es ideal para una inseminación, ya tendrá que ir a alta complejidad. Otro
Caso diferente es una paciente de 30 años, que quizás tiene solo 2 años de infertilidad y que tiene todos sus factores normales, o quizás por ahí un factor masculino leve, entonces ahí sí le podría indicar una inseminación intrauterina, quién sabe hasta un coito dirigido estímulo. La otra recomendación es estimular siempre con gonadotrofinas, porque esa me va a dar ciclos polovulatorios y con ello va a mejorar mi tasa de embarazo. La cuarta viene como consecuencia de esto, ¿no? Obtener los posibles ciclos polifoliculares, ¿no? Y hasta 3. Relaciones sexuales antes de la inseminación. Esto es algo que no lo van a encontrar en ningún sitio, ¿no? Solamente lo encuentran en esta ponencia. Relaciones sexuales antes de la inseminación. Y creo que si me han seguido en todas estas charlas, saben, ya tienen la respuesta por, ¿no? La inseminación intrauterina a las 24 horas de gatillar con HCG también, ¿no? Eso sí ya hay evidencia que da lo mismo inseminar a las 24 que a las 36. La inmovilización post-II no es necesaria, pero esa es parte del rito, parte del protocolo. Y el soporte fase lútea lo dejamos a criterio médico, pero también les he demostrado que no es necesario. Entonces, hasta acá, algunas preguntas que imagino que deben haber varias. Bueno, acá hay unas que dicen, doctor, ¿dónde conseguimos HMG? A ver, el HMG acá en el país hay solamente de 2 que yo conozco, ¿no? Antes de la pandemia habían hasta 4 o 5, ¿no? Pero una de las cosas que produjo la pandemia es que sobrevivieron los laboratorios más fuertes, como ocurre en casi todo, ¿no? Y el laboratorio más fuerte de HMG definitivamente es Ferrin, que vende Menopur, ¿no? Entonces, esa es una gonadotrofina que se vende, el laboratorio de Ferrin, ustedes lo pueden buscar en internet, se ponen en contacto con ellos y probablemente ellos se pueden llevarle lote a donde ustedes vivan. Y como les voy a repetir, no necesita refrigeración, se puede soportar hasta 30 grados centígrados y, y empezar a hacer sus seguimientos ovulatorios, ¿no? El otro laboratorio que vende también es un producto que nuevamente ha entrado al mercado, que es el Mediofer, que es un poquito más barato que el Menopur, ¿no? Y tan bueno como él, o sea, no hay ninguna diferencia. Y es Eurofarma, ese es el laboratorio, Eurofarma. Entonces, comuníquense con ellos y yo sé que son muy solícitos y le van a atender para venderle la HMG. Que no encuentran en la farmacia, sí, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Estos fármacos generalmente se distribuyen, cuando vienen lotes, las casas de reproducción se los compran casi todos, ¿no? Y eso lo hemos visto en pandemia, nosotros tuvimos escasez de estradiol y teníamos muchos problemas para hacer transferencias de los embriones congelados. Tuvimos que empezar a utilizar estrógenos en crema, en gel, en puff, todo un problema. Y cuando llegaban los lotes, todos los laboratorios estos de reproducción, ¿no? Concebir, Inmater, New Vida, ¡puf!, se compraban todos los lotes. Y tú no podías conseguirlos en otros sitios. Entonces, ese es el problema. Pero ahora como que ya se estabiliza, ¿no? Sí es difícil de conseguirlo, pero hay farmacias. La farmacia que casi siempre no falla es la farmacia universal. En esa sí puedes encontrar casi todo, un precio un poquito más elevado, pero sí las encuentras. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Dice el nombre del catéter. El catéter se llama catéter de inseminación intrauterina. ¿Sí? El catéter, el que le digo que es guiado se llama de Shepard, S-H-E, Shepard, como el astronauta, ¿no? Norteamericano, Shepard, y debe estar alrededor de 70 soles, 80 soles.